Muchas gracias a los tres por la intervención. Una veintena de periodistas siguen esta rueda de prensa, entre ellos Antonio Delgado, de Datavista, que ha pedido su turno de palabra. Hola, buenas tardes. Mire, le quería preguntar a la doctora María Pollán con el tema, creo que la ha comentado ella, si no disculpe, el tema de la capacidad de diagnóstico en esta segunda ola, ¿no? Que creo que se ha cifrado en el 60%. Yo he hecho ahora, mientras estaban ustedes hablando, el cálculo y a mí me sale el 67,7% a partir del 11 de mayo. No sé si este dato coincide con los suyos, si es correcto y... ¿cómo sería el cálculo que están realizando para hacer esta capacidad del 60%? Porque me sale un poco más, no sé si sea hacer este análisis, se ha decidido hacer un porcentaje más conservador. Me gustaría que me comentara un poco sobre esto. Muchas gracias. Bueno, no sé si pasarle la palabra a la doctora Iotti, que es la que ha hecho el cálculo muy someramente, pero el cálculo estaría hecho estimando el número de infectados a partir de las cifras de prevalencia global que acabamos de comentar y teniendo en cuenta el número de casos que se han diagnosticado, o sea, el número de casos confirmados de COVID-19, incluidos los asintomáticos, obviamente, que han sido confirmados con PCR o test de antígeno. No sé si quieres añadir algo. Sí, efectivamente, y lo decía en mi intervención, esto es una primera estimación que además debe analizarse por comunidad autónoma. Los números que hemos hecho son muy básicos y básicamente lo que encontramos en el momento en el que hicimos las primeras 3 rondas del estudio de seroprevalencia, en aquel momento teníamos aproximadamente 230.000 casos confirmados y se estimaba por los datos del estudio de seroprevalencia que se habían infectado un 5% de la población española, es decir, 2.350.000 ciudadanos. El resto de las personas que se han infectado, es decir, otros 2.350.000 hasta llegar a los 4.700.000, ha ocurrido desde la finalización del estudio de seroprevalencia hasta este momento. Y tomando los datos de finales del mes de noviembre, había un número de casos confirmados que, si no me fallan las cifras, es de aproximadamente 1.600.000. Quitando los 230.000 que se habían confirmado hasta el momento en el que cerramos las primeras 3 rondas del estudio de seroprevalencia. Pero insisto en que este cálculo no debe hacerse así. Es muy importante corregir por otros factores, entre otros que en el estudio de seroprevalencia, para calcular el total de infectados en la población, no se están teniendo en cuenta aquellos casos que han ocurrido en población institucionalizada, y en concreto en residencias o en prisiones o en otras instituciones cerradas. Y, por tanto, para hacer un cálculo pues con una calidad científica suficiente, hay que corregir por estos factores, hay que corregir, sin duda alguna, por la precisión de los test rápidos, que vamos a además poder tener la información de los inmunoensayos de laboratorio, de los ELISAs, y aún es un cálculo, pues un cálculo preliminar. Efectivamente, las cifras eran entre un 60 a un 65% en función de los datos analizados, pero eran grandes números para poder comparar cuánto hemos avanzado, porque en las primeras 3 rondas del estudio de seroprevalencia lo que veíamos es que solo habíamos detectado 1 de cada 10 pacientes, solo un 10%, incluso un poquito menos. Ahora pues vamos con una tasa de detección que sin duda alguna es mucho mayor. Y estos datos, pues efectivamente los depuraremos de la forma adecuada. Es el turno del diario ABC. Nieves Mira. Hola, Nieves. Hola. Sí, adelante. ¿Qué tal? Mi pregunta va dirigida, yo creo que cualquiera de los que la puede contestar. Han dicho que el estudio está incompleto hasta que se incorporen los datos de los laboratorios, ¿verdad?
¿por qué se ha adelantado la presentación del estudio y no se ha esperado hasta tener el cómputo global de todos los datos, que nos permita esa fotografía en movimiento más completa? Bueno, esta si queréis la respondo yo. Lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo que hemos hecho con las 3 rondas anteriores del estudio de seroprevalencia. Hemos presentado los resultados en cuanto los hemos tenido. Así lo hicimos en primavera, en un ejercicio de transparencia. Estos datos están ya disponibles. Creemos que, bueno, que pueden dar una información para orientar decisiones de salud pública con todas las reservas que puede existir, pero también con el conocimiento previo de la gran concordancia que observamos cuando tuvimos los resultados de los estudios de laboratorio en las 3 rondas anteriores. Cuando los comparamos para hacer las correcciones, realmente se corrigió muy poco y siguió siendo el mismo número de 5,3% de seroprevalencia. Por eso lo hacemos en un ejercicio de transparencia. Hemos analizado, los científicos del Centro Nacional de Epidemiología, en este caso, han estado trabajando sin descanso para poder tener un informe, creo que muy completo e interesante, con esas salvedades que tendrán ustedes a su disposición en cuanto acabe esta rueda de prensa. Es el turno de Luis Marchal, de IM Médico, IM Farmacia. Hola, buenas tardes. A mediados del mes de mayo, este estudio mostró que el 5% de la población española tenía anticuerpos, ahora el 10%. Entonces me gustaría saber, analizando la evolución, cuándo calculan que podría haber inmunidad de rebaño y cómo se podría multiplicar esta inmunidad de rebaño con la vacuna. Más o menos, cuándo podríamos estar seguros y llegar a una vida normalizada según este estudio. Muchas gracias. Bueno, esa fase de predicción no se puede hacer o no sería muy exacta partiendo solo del estudio de seroprevalencia, porque el estudio muestra muy claramente, con todas las rondas que hemos hecho, cómo la tasa de seroconversión es muy dependiente de cuánto nos movemos, de la libertad que tenemos para movernos y de lo próximos que estamos unos a otros y de las aglomeraciones, etcétera. Tenemos información en el estudio, hemos preguntado sobre participación de grandes reuniones, etcétera. Estos datos todavía no los hemos podido analizar, pero bueno, la conclusión yo creo que vamos a tener la vacuna antes de poder alcanzar la inmunidad de rebaño, sea esta el porcentaje que sea, porque también está en discusión cuál es el porcentaje, pero desde luego es un porcentaje muy superior al 10% que tenemos ahora mismo. Pablo Linde, del diario El País. Sí, hola, buenas. Era para aclarar sobre los porcentajes, hay una cosa que no me ha quedado clara. En la última ronda que teníamos, la tercera ronda, teníamos un 5,2, ahora tenemos un 9,9. O sea, hay una diferencia de 4,7. ¿Este 4,7 se ha infectado en la segunda ola? Porque también ha dicho, por otro lado, que positivas por primera vez hay un 3,8 y ahí ese dato no acaba de cuadrarme. Era para ver si lo podrían aclarar. Bueno, es complicado porque el dato de seroconversión ese está teniendo en cuenta el análisis longitudinal, es decir, qué ha pasado en los negativos respecto a los positivos. El dato del 9,9 que acabamos de presentar o el del 5% de las rondas anteriores es la foto transversal del conjunto del país. Hay que tener en cuenta que este estudio de cohortes es una cohorte abierta en el sentido de que, por ejemplo, en la cuarta ronda tenemos a 4.000 participantes que participan por primera vez. Son personas que viven en los hogares seleccionados, pero que en rondas anteriores o bien no estaban interesados en participar o bien no estaban viviendo en esos hogares, porque el estudio lo iniciamos cuando estábamos confinados y algunas personas no estaban viviendo en el lugar en el que están empadronados. Entonces, la tasa realmente de conversión de negativos a positivos, la mejor estimación que tenemos con los datos del test rápido, repito, es el 3,8. Es el turno de Belén Remacha, de eldiario.es. Hola, buenas tardes, gracias. Tenía 2 o 3 preguntas. La primera, en la Comunidad de Madrid, en Cuenca y en Soria, está por encima del 18% la seroprevalencia. Aunque no haya inmunidad de grupo en ningún lugar, ¿creen que un porcentaje tan alto, 1 de cada 5 ciudadanos ha contagiado ya de COVID, sí que puede ya hacer de cierta barrera frente al virus parcial? ¿Que se puede notar el efecto de esa seroprevalencia tan alta?
Eso para empezar. Luego también le quería preguntar, bueno, siguiendo un poco con la pregunta del compañero, un dato que tampoco me queda claro. Han hablado del 7% de seroprevalencia actual y el 9,9% global. Entiendo que eso es por la diferencia entre las personas que han perdido anticuerpos en este tiempo, ¿no? Que dieron positivo en el primer estudio y ahora dan negativo. Pero si lo pudiesen aclarar un poco mejor la diferencia entre esos dos datos. Y luego también una última pregunta. Su análisis es que actualmente detectamos al 60% de las personas infectadas. ¿Qué les parece? ¿Les parece que esto es un dato suficiente? ¿Habría que incrementar la capacidad de diagnóstico? Y en ese sentido, ¿qué opinan de la medida que ahora se está pidiendo de los test de test de antígenos en farmacias? ¿Sería algo que favorecería el mejorar esta marca que sabemos ahora? Eso es todo. Gracias. Vale, pues si le parece voy a responder a las dos primeras y la tercera te la paso a ti, Raquel. Se puede notar ya en Madrid y en Soria y en Cuenca, en las provincias que tienen una prevalencia acumulada superior, que es al 18%, que ya se infectan menos. Pues la respuesta yo creo es que no, porque esas cifras incluso están por debajo de las estimaciones más bajas que se han hecho para alcanzar la inmunidad de rebaño, que estarían en torno a un 40%. Entonces, eso no significa, diciéndolo en términos más simples, que el hecho de haber alcanzado esa seroprevalencia no significa que las medidas de contención para disminuir la transmisión no sean aplicables a estas zonas. Por otro lado, la diferencia entre prevalencia global y prevalencia actual es exactamente lo que ha comentado. Si no hubiera pérdida de anticuerpos, pérdida en el sentido de que el test rápido detectaba algo que ahora no detecta en las mismas personas, la prevalencia global y la prevalencia actual serían las mismas. Pero lo que ocurre es que con la herramienta que estamos utilizando, ya en las 3 primeras rondas vimos cómo había personas que, habiendo sido positivas, luego negativizaban. Negativizar, vuelvo a repetir, no significa perder los anticuerpos, significa no tener un nivel suficientemente alto como para que el test rápido dé positivo. Por eso, y porque uno de los objetivos del estudio en este momento es saber el porcentaje de personas que se han infectado en el conjunto a lo largo de la pandemia en nuestro país, y no tenemos mejor estimador que el estimador procedente del estudio de seroprevalencia. Esa es la razón por la que hemos utilizado la prevalencia acumulada. Y volviendo a la pregunta anterior del 18%, simplemente un dato. El primer caso suficientemente comprobado de reinfección, que además ha infectado luego a otros colectivos, se ha producido en Madrid. Eso es un ejemplo práctico de que no estamos en una situación de protección. Y la pregunta del 60% de los test os la paso a vosotros. Bueno, la pregunta que nos hacía Belén es si un 60% es suficiente. Aquí quiero volver a reiterar que esto es una primera estimación, muy grandes números, podría ser un poquito más, como apuntaba previamente alguno de los compañeros, pero nos da una estimación. Nuestro objetivo sería diagnosticar a todos, pero tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante, que el estudio de seroprevalencia nos muestra que 1/3 de todas las personas que se han contagiado en España son asintomáticos. Este porcentaje de asintomáticos precisamente fue el estudio de seroprevalencia, uno de los primeros estudios del mundo en ofrecer este dato. Y cuando decimos que estamos diagnosticando a un 60%, a un 65%, lo que decimos es que estamos diagnosticando a parte de estos asintomáticos. Aún queda, pero creemos que es desde luego un avance muy importante. Aún así, sin duda hay que redoblar los esfuerzos, continuar haciendo esfuerzos para aumentar la capacidad diagnóstica. La utilización de test de antígenos ha sido una herramienta fundamental para aumentar la capacidad diagnóstica en todo el mundo. Sin duda alguna es una buena herramienta, pero hay que utilizarla en el contexto en el que se ha demostrado que es útil.
Los fabricantes de los test de antígenos en sus fichas técnicas de utilización del producto lo que indican es que se deben de utilizar en aquellas situaciones en las que exista una sospecha clínica o epidemiológica de infección por SARS-CoV-2. Esto lo que implica es que se deben de utilizar en pacientes sintomáticos, en contactos o en cribados en situaciones muy particulares en las que las autoridades de salud pública, considerando cuál es la prevalencia en esa población tan particular, en situaciones de alta prevalencia, son útiles. Y esto es ni más ni menos lo que está recogido en la estrategia de detección precoz publicada por el Ministerio de Sanidad, que recoge todos estos criterios, independientemente del lugar en el que se realice, si es una farmacia o si es otro lugar. En ningún momento lo que se debe hacer es una estrategia desalineada con el motivo para el que se han comercializado los test de antígenos, que es muy claro, ni con la estrategia de salud pública. Esto creo que es lo más importante, no utilizarlo en la población inadecuada, porque entonces estaríamos haciendo un mal uso de un test que en este momento no está diseñado para ese propósito. Belén Carreño de Reuters nos plantea la pregunta por WhatsApp. Al hilo de la pregunta que había hecho el diario.es, dice: la Comunidad de Madrid tiene de media un 18,6 de seroprevalencia. ¿Es lo suficientemente alta en algunos colectivos o ciudades para al menos estar ralentizando de alguna forma la curva de contagios? ¿Podrían darnos además algún dato cruzado de Madrid con la afectación del personal sociosanitario? Bueno, esos datos todavía no los tenemos. Cuando presentamos en rondas anteriores ocurrió lo mismo. Hicimos el análisis primero para el conjunto del país, los trajimos aquí. En este momento vamos a hacer el análisis para cada una de las comunidades autónomas. Y en los informes que preparamos para cada comunidad autónoma y que estarán disponibles, como lo están los de rondas anteriores en nuestra página web, sí que proporcionamos información en la medida de lo posible, desagregamos hasta donde podemos, porque a veces el número de personas que tenemos no nos permite tener una estimación estable, pero sí que proporcionamos datos de cómo es la prevalencia en el personal esencial. Ya lo hicimos en la ronda con el informe final, después de la tercera ronda, quiero decir, y lo haremos ahora. Ahora mismo ese dato no lo tengo, no lo podría facilitar. Planteaba otra pregunta que era sobre si la media de seroprevalencia podría estar ralentizando los contagios en algunos colectivos o en ciudades concretas o entornos. Bueno, esto realmente es la misma pregunta a la que ha respondido la doctora Pollán en relación a si hemos alcanzado la inmunidad de rebaño, si puede haber una inmunidad parcial en función de estos datos de seroprevalencia. Creo que está ya contestado. Es cierto que cuantas más personas en la población se hayan contagiado, se pueden establecer determinadas barreras en colectivos o en ciudades que hayan estado más afectadas. Pero no se impide la circulación del virus, esto ya lo hemos visto, el virus sigue circulando. Si hubiéramos tenido, se especuló sobre la inmunidad de rebaño al final de la primera oleada, de la primera onda epidémica, incluso se hizo alusión a que había otras fuentes de inmunidad que no estábamos detectando, lo cual es cierto. Pero hemos visto en esta segunda onda epidémica que no habíamos alcanzado la inmunidad de rebaño, aún un 18% incluso en aquellos lugares que han sufrido una mayor circulación del virus. La comunidad científica, con los datos que tenemos, no consideran que sea suficiente, desde luego no, para dejar de tener medidas que interrumpan la circulación del virus, medidas que ya conocemos de distanciamiento social, uso de mascarillas, ventilación, etc. Los últimos dos turnos de pregunta. El primero es para Jesús Arroyo, de Redacción Médica. Hola, buenas tardes. Yo tenía tres preguntas. Una es para Alfredo González, para el secretario de Salud Digital, sobre el registro estatal de vacunación, si ya están trabajando en él, porque hablaba en su primera intervención de esa posibilidad de establecer las estrategias. Andalucía ha anunciado hoy precisamente que comenzará a vacunar en cuanto se pueda aprobar la vacuna. No sé si con el consentimiento del Ministerio de Sanidad. Y luego otras preguntas más técnicas sobre el estudio, para ver si me pueden ayudar.
La primera es saber si están ya en marcha o si se quiere poner en marcha una quinta ronda de este estudio de seroprevalencia, sobre todo con el interés de cuando llegue la vacuna para ver cómo se podría conjugar esa digamos, dicotomía. Y por último, saber si en opiniones de las doctoras creen necesario que las personas que, digamos, han superado la enfermedad o que tienen anticuerpos se tendrían que vacunar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Jesús, por tu pregunta. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el 9 de septiembre, ya entonces adoptó un acuerdo por el cual tanto el Ministerio de Sanidad como el conjunto de comunidades autónomas comenzamos a trabajar en el registro estatal de vacunación. Lo hemos trabajado conjuntamente desde entonces. Estamos en las fases finales de desarrollo de este registro. En los próximos días podrá estar disponible perfectamente a tiempo en el momento en el que tengamos vacunas que administrar. Y en relación con la otra parte de tu primera pregunta, el Ministerio de Sanidad no solamente trabaja con las comunidades autónomas en la elaboración del registro, sino en todo el proceso de vacunación. Nos estamos preparando conjuntamente para el momento en el que sean autorizadas las vacunas y podamos administrarlas, y desde luego en este momento todos trabajamos con la hipótesis de administrar la vacuna en todos los territorios a la vez. Raquel. Sí, en relación a la siguiente pregunta de la quinta ronda, cuando terminamos las 3 anteriores rondas, lo que propusimos era hacer estudios en este otoño y aproximadamente en febrero del año que viene. Bien es cierto que la realidad avanza muy deprisa. En aquel momento no sabíamos cómo íbamos a encontrarnos en la campaña de inmunización y cómo iba a ser la dinámica de la segunda onda epidémica. En esta cuarta ronda nos hemos adaptado a la epidemiología, a la dinámica de la onda epidémica, y así creo que deberá ser en la quinta ronda. Considerar en el momento en el que nos encontremos y también considerando cómo esté desarrollándose la campaña de vacunación para tener los datos que sean más útiles para la población. Es decir, que en este momento no tenemos una fecha cerrada para esa quinta ronda y tendrá que ser, en todo caso, adecuándose a las condiciones epidemiológicas y a la vacunación, a la campaña de vacunación que esté en marcha. Último turno de palabra, Manuel Vilasero, del Periódico de Cataluña. Hola, buenas tardes. Quería preguntarles si han hecho algún tipo de extrapolación, como la que han comentado antes, respecto al tema del porcentaje de casos detectados, respecto a lo que significaría incorporar al conjunto del estudio el colectivo tan afectado como el de las residencias. No sé si esto distorsionaría, si han hecho algún cálculo de que aumentaría mucho o poco, o qué cantidad aumentaría el número de personas que han pasado la epidemia, teniendo en cuenta que, por ejemplo, un estudio concreto que se ha hecho en Madrid, en un buen grupo de residencias, el porcentaje de personas que tenían anticuerpos superaba el 50%. Y en segundo lugar, quería saber si han calculado la diferencia de mortalidad en las 2 olas, dado que parece ser que el número de casos, el número de personas contagiadas en la primera y en la segunda ola son muy similares, y en la segunda se ha observado de momento un fallecimiento de un 30% inferior a la primera. No sé si ustedes han calculado y se explican el motivo de este descenso de la mortalidad. Bueno, respecto a las residencias, el estudio, como comentaba antes, se refiere a población general que vive en hogares. En las residencias la situación ha sido muy variopinta, probablemente es heterogénea incluso en todo el territorio. Ha habido residencias con grandes brotes donde tienen prevalencias altísimas. Yo no conozco exactamente el estudio de Madrid. He visto los resultados en los medios, pero no hemos tenido acceso o no hemos podido conseguir el informe. No sé exactamente si se están refiriendo a anticuerpos IgG o si están considerando también los IgM, que esto cambiaría también un poco la prevalencia, pero en mi opinión las residencias merecen un estudio aparte, y a lo mejor también dependen de si han tenido brotes o no, porque la situación dentro de las propias residencias es heterogénea.
Respecto a la diferencia en mortalidad, muy recientemente, y gracias a los datos recogidos durante las 3 primeras rondas, basándonos en los análisis de laboratorio, que es la técnica más precisa que teníamos, el inmunoensayo, hemos estimado cuál ha sido la letalidad de la primera onda epidémica en España. Para hacer esto tuvimos que restar de los muertos confirmados y del exceso de mortalidad, porque hemos utilizado las dos informaciones, teniendo en cuenta que durante la primera onda epidémica en nuestro país los test diagnósticos no estaban disponibles para todos y, como acabamos de comentar, tal vez solo estábamos detectando 1 de cada 10 casos. Hemos tenido en cuenta tanto la mortalidad en casos confirmados, que es algo que se recoge por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, como el exceso de mortalidad por todas las causas que se han observado. Lo ha puesto de manifiesto el INE y lo pone de manifiesto el sistema de vigilancia de mortalidad diaria, MOMO, que llevamos dentro del Centro Nacional de Epidemiología. Y hemos utilizado esos 2 indicadores. El momento en el que hicimos las 3 rondas respecto a cómo fue la onda epidémica es bastante óptimo para recoger todo lo que fue la mortalidad de esa primera onda. Como digo, hemos tenido que sustraer las muertes que se han producido en residencias, puesto que esta población no la hemos estudiado, y con esos datos en la mano llegamos a unas cifras globales de letalidad en las personas infectadas que rondan el 1%. Es de 0,8 cuando consideramos solamente las muertes en casos confirmados y alcanza un 1,07 cuando tenemos en cuenta el exceso de mortalidad. En ese caso estaríamos, yo creo, sobreestimando, porque en el exceso de muertes habrá personas que han muerto. Es posible que como consecuencia de la pandemia o no, no sabemos, puede que sea así, pero que no han sido infectados, sino que ha sido una consecuencia indirecta. Para hacer respecto a hacer o repetir ese análisis con esta segunda onda epidémica, pues no lo hemos hecho. Los primeros resultados que tenemos del estudio de seroprevalencia son los que estamos comentando aquí y necesitamos un proceso parecido a lo que hemos hecho con la primera onda epidémica. Es decir, tener en cuenta primero los datos de laboratorio, que son más exactos y por lo tanto nos permiten estimar mejor el número de personas infectadas, que sería el denominador de esa tasa de letalidad, y luego tener en cuenta de todas las muertes que se observan, cuáles han ocurrido en residencias, que es un colectivo que, puesto que no está en el denominador, tampoco tenemos que considerar en el numerador. Es una idea que abordaremos seguro en un futuro. Sí, yo quería agradecer mucho la pregunta porque efectivamente estos cálculos los van a poder hacer. Y esto también quiero explicar que en esto consiste. Esto es un ejercicio de transparencia en el que estamos poniendo a su disposición y van a tener en el informe todos los datos para poder hacer los cálculos. Nosotros aún no lo hemos hecho por 2 motivos. Primero, porque queremos esperar a que el porcentaje de seroprevalencia global y el porcentaje de seroprevalencia actual esté consolidado con los datos de laboratorio. Para todos ustedes, las preguntas que nos han hecho los expertos en estadística y en análisis de datos saben que pequeñas variaciones del porcentaje de seroprevalencia se van a traducir en grandes variaciones en el porcentaje de detección, grandes variaciones relativas, y por tanto antes de tener unos datos perfectamente consolidados creemos que es importante. Y el segundo factor, como anunciaba al principio en mi intervención, es precisamente esto, el estar seguros que estamos incorporando todos los factores de corrección y la población institucionalizada es uno de ellos. Bien, concluimos aquí esta rueda de prensa. Gracias por la participación.